Bueno, primeramente vamos a tocar unos conceptos básicos, ¿no? En este caso, ¿qué entendemos por consumidor financiero? Es aquel, pues, que adquiere productos y servicios de las entidades que conforman el sistema financiero, tales como los bancos, cajas municipales de ahorro y crédito, cajas rurales y las entidades de desarrollo para la pequeña y microempresa, así como también las cooperativas. Dentro de este escenario tenemos las operaciones pasivas a través de las cuales pues, los consumidores disponen sus recursos de las entidades de intervención financiera con la expectativa de resguardarlos y recibir intereses a través de estas. También tenemos las operaciones activas mediante las cuales se reciben recursos y el compromiso del consumidor radica pues en restituirlos en la forma y oportunidad pactadas, así como también asumiendo el pago de intereses, comisiones y gastos. El sistema financiero se encuentra pues conformado por un conjunto de empresas del Estado, las cuales se encuentran autorizadas a funcionar en el mercado bajo la consigna normativa y legal de impulsar un sistema competitivo, transparente, sólido y confiable que contribuya con el desarrollo y crecimiento nacional. Esto obviamente con el fin del ánimo de que la ciudadanía tenga confianza en nuestro sistema, pues, ¿no? Y obviamente adquiera los productos que éste ofrece. Este proceso de autorización está a cargo por la Superintendencia de Banca y Seguros, la SBS. Una vez al encontrarse estas activas, se encuentran pues, propensas a visitas de inspección para verificar que su accionar no perjudique a los ahorristas. Entre este tipo de entidades del sistema financiero tenemos las empresas de operaciones múltiples, las empresas especializadas y las empresas de servicios complementarios. En el caso de las empresas de operaciones múltiples, son las que desarrollan y efectúan operaciones relacionadas con la intermediación financiera, como empresas bancarias, cajas municipales, cajas rurales y entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa. También tenemos las empresas especializadas, que son las que se dedican y especializan en una sola actividad en la intervención financiera, como empresas de capitalización inmobiliaria, empresas de arrendamiento financiero, empresas de factoring, empresas afianzadoras y de garantías, empresas de servicios fiduciarios y empresas administradoras hipotecarias. También tenemos las empresas de servicios complementarios, que son las que tienen como objetivo brindar servicios complementarios o auxiliares a las empresas del sistema financiero, que realizan operaciones múltiples como almacenes generales de depósito, empresas de transporte, custodia, administración de numerario, empresas emisoras de tarjetas de crédito y o débito y empresas de transferencias de fondos y empresas emisoras de dinero electrónico. La protección al consumidor dentro de lo que es el sistema del mercado de valores. El rol de la SMB es pues promover un mercado de valores transparente, eficiente e íntegro, generando con ello confianza en los inversionistas como en el público general. Se debe entender el mismo como un mecanismo al que concurren los ciudadanos y las empresas para invertir en valores que les produzcan pues de manera eventual una ganancia o para captar recursos financieros de aquellos que los tienen disponibles. En ese sentido, para lograr un entendimiento del mercado de valores, tenemos a colación otros conceptos. Así tenemos como las sociedades agentes de bolsa, persona jurídica organizada como una sociedad anónima, cuyo objetivo social es brindar facilidades para que se efectúen la intermediación de valores, siendo su principal función tramitar las propuestas de compra-venta de los inversionistas en la rueda de bolsa. Tenemos también la Bolsa de Valores, la asociación civil creada sin fines de lucro, cuyo objetivo es prestar el servicio público de centralizar las compras y ventas de valores inscritos en sus registros, cuya emisión y colocación se encuentran oficialmente autorizadas por la SMB. El CAVALI, que es el Registro Central de Valores y Liquidaciones, una sociedad anónima encargada pues de la creación, del mantenimiento y del desarrollo de la infraestructura del mercado de valores nacional, debiendo cumplir los siguientes roles en el mercado. Como una institución de compensación y liquidación de valores, encargándose del registro de la transferencia, custodia, compensación y de la liquidación de valores para las operaciones efectuadas en la Bolsa de Valores de Lima y Datos Técnicos S.A.
e inscribir las transferencias realizadas sobre los valores registrados en su registro contable. Como entidad administradora del sistema de liquidación de valores, aquí tiene la responsabilidad de administrar los sistemas de liquidación de valores en el país. En este extremo se han realizado pues una serie de actualizaciones en su estructura y reglamento. Como agente de retención, por encargo del Estado, el Cavali ha sido designado como un agente de retención del impuesto a la renta, a la ganancia de capital e intereses provenientes de la venta de valores mobiliarios. Como registro centralizado de facturas negociables, en este extremo, facilita a sus participantes, sociedades agentes de bolsa, bancos, etcétera, la constitución y el registro de facturas negociables electrónicas a través de su plataforma FactTrack. Cabe resaltar la importancia de Cavalli en relación a su capacidad para centralizar la custodia y liquidación de valores, lo cual ha permitido pues, una mayor transparencia y eficiencia en las transacciones del mercado, generando confianza en el sistema financiero del mercado de valores, facilitando la participación y el desarrollo del mercado. Justo dentro de la SMB tenemos el servicio de defensoría del inversionista. Este está a cargo de un funcionario que se encarga de atender a los inversionistas que tienen dudas o reclamos. Este a su vez trabaja pues de manera independiente y neutral y reporta directamente al superintendente de la SMB. Tiene como funciones orientar gratuitamente al inversionista ante una situación concreta en la que éste considere que una sociedad agente de bolsa, una sociedad administradora de fondos mutuos o de inversión, una empresa administradora de fondos colectivos, una sociedad emisora de valores o cualquier otra entidad bajo el ámbito de competencia de la SMB podría estar afectando sus derechos. Este tipo de orientación procede a analizar la situación concreta referida por el inversionista y toma contacto con este en un plazo máximo de 3 días hábiles para brindarle la orientación requerida o para solicitarle más información con el propósito de orientarlo. En este último caso, una vez que cuente con toda la información necesaria, procede a brindar al inversionista la orientación correspondiente en un plazo máximo de 3 días hábiles. Estos plazos pueden ser ampliados si las circunstancias del caso lo ameritan. B, si la situación lo permite, se procura establecer un espacio, un espacio de diálogo directo entre el inversionista y la empresa o entidad respectiva, a efectos de que se pueda superar la situación. C, informa y orienta al inversionista sobre las vías procedimentales con las que cuenta para interponer una denuncia ante la SMB por una posible infracción a las normas bajo su supervisión o para interponer una denuncia ante el INDECOPI por una posible infracción a las normas de protección al consumidor, así como un reclamo ante la SMB en el caso de accionistas minoritarios de las sociedades anónimas abiertas ante una posible denegatoria de entrega de sus acciones o dividendos. Asimismo, también les puede informar, pues, y orientar sobre las vías judiciales o arbitrales que el ordenamiento legal les permite, a las que también pueden acudir. En este caso, la Defensoría no emite ninguna opinión técnica o jurídica sobre la situación concreta referida por el inversionista. 2. Coordina con los órganos de la SMB y las demás entidades que resulten competentes a fin de que las denuncias o los reclamos sean atendidos con diligencia respectiva y sean resueltos de forma oportuna. Recibe y canaliza las sugerencias o propuestas que formulen los inversionistas y otros interesados en el mercado de valores, el mercado de productos y el sistema de fondos colectivos, referida a la actuación de los participantes que operan en dichos mercados y sistema, o a la actuación de la SMB, con la finalidad de que esta institución mejore la calidad de los servicios e implemente cambios normativos en beneficio de los inversionistas y demás personas que intervienen en los mercados bajo su competencia. Acá cabe aclarar que en el caso, el inversionista puede ser considerado como consumidor final de acuerdo a la definición que se encuentra en el Código de Protección al Consumidor. 4. Evalúa las estadísticas, tendencias y causas de los problemas reportados por los inversionistas y de las denuncias formuladas por estos, así como el contenido de las sugerencias o propuestas, ello a efectos de proponer acciones informativas y o educativas dirigidas a los inversionistas actuales o potenciales, con el objetivo de brindarles mayor información de los problemas y denuncias reportados.
Identifica oportunidades de mejora y vacíos en las normas vigentes en relación con la protección de los inversionistas y propone normas o contribuir en la formulación de propuestas normativas para fortalecer esta protección. Propone al superintendente políticas institucionales que resulten necesarias para fortalecer la protección de los inversionistas. Informa al órgano competente de la SMB o a la autoridad que corresponda sobre los hechos o conductas que conozca en el ejercicio de sus funciones, cuando esto resulte necesario, con el propósito de que estos actúen conforme al marco normativo vigente y a sus respectivas competencias. Promueve estándares altos y buenas prácticas en protección de los inversionistas, articulando para tal efecto esfuerzos públicos y privados, así como espacios de colaboración interinstitucional. Establecer canales de diálogo e intercambio de experiencias con la participación de empresas o entidades bajo el ámbito de competencia de la SMB y las organizaciones que las agremian, que permitan reconocer oportunidades y mejora y tomar acciones preventivas en resguardo de los derechos de los inversionistas. A la vez también emitir informes y documentos informativos en el ámbito de sus funciones y otras que le delegue o encomiende la superintendencia el superintendente del mercado de valores, el directorio o le sean asignadas por normas sustantivas. En el caso del SME para la atención de reclamos, tenemos que en el caso de las sociedades agentes de bolsa, los clientes tienen el derecho a que éstas atiendan directamente cualquier reclamo que presenten, en un plazo máximo de 15 días hábiles improrrogables desde la fecha de presentación del respectivo reclamo. La formulación de un reclamo conforme a esta disposición no constituye una vía previa ni supone una limitación alguna para que los clientes puedan utilizar otros mecanismos de solución de controversias o para interponer las denuncias administrativas correspondientes. En el caso de las sociedades administradoras de fondos mutuos, estas se encuentran también obligadas a atender directamente cualquier reclamo por parte de los partícipes de los fondos mutuos que éstas administran, también en un plazo máximo de 15 días hábiles e improrrogables desde la fecha de presentación. Si el partícipe lo requiere, la respuesta se realizará por escrito. La presentación del reclamo ante la administradora no constituye vía previa ni supone una limitación alguna para que el partícipe pueda utilizar otros mecanismos de solución de controversias o para interponer denuncias administrativas correspondientes. En el caso de las sociedades anónimas abiertas, al solicitante que se le hubiere denegado la entrega de acciones o dividendos y demás derechos de modo expreso o ficto, tienen el derecho de reclamar ante la SMB, de acuerdo a lo establecido en el artículo 162F de la Ley 26887, de la Ley General de Sociedades, la reclamación se deberá presentar ante la sociedad en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación de la denegación. El expediente será elevado a la Superintendencia de Mercado de Valores en el término de 3 días hábiles, quien deberá resolverlo dentro de los 90 días hábiles contados desde que recibió los documentos, sin más trámite que el análisis de los mismos. Dentro de este plazo, la SMB podrá solicitar cualquier documento adicional al interesado y a la sociedad. Ahora bien, la protección al consumidor en el financiamiento dentro del sistema bancario, pero esto a cargo de la Superintendencia de Banca y Seguros SBS. Esta, pues, es una institución constitucionalmente autónoma, personería de derecho público que ejerce el control de las empresas bancarias. Viene a ser el regulador del sistema financiero y su fin es preservar un sistema financiero confiable, sólido y competitivo. El artículo 87 de la Constitución Política se establece, pues, de manera enfática que la SBS ejerce el control de las empresas del sistema financiero y que goce de autonomía funcional para realizar sus labores. Su misión, supervisar el buen funcionamiento de los sistemas financieros, de seguros, privado de pensiones y cooperativo de ahorro y crédito, preservando la estabilidad e integridad financiera y una adecuada conducta de mercado a fin de proteger los intereses y derechos de los ciudadanos y contribuir con el sistema de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y con la inclusión financiera para colaborar con el bienestar y el desarrollo del país. En este caso, la dirección que ejerce el Estado busca pues la protección del consumidor financiero en estos campos. Negocial, en las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales. Suministro de información y transparencia.
Procesos sancionatorios en contra de entidades financieras, mecanismos de resolución de conflictos, reglas en materia de fomento y protección de la competencia, sistema de atención de quejas, protección de fraudes y educación financiera. ¿Por qué se necesita la aprobación de las cláusulas generales de contratación? Justamente en el caso de los contratos de préstamo que nos ofrecen pues, los bancos a los consumidores. Este cuestionamiento pues resulta relevante. Así, cuando un consumidor financiero firma un contrato, no tendría un margen de negociación. Ello no resultaría exclusivo del mercado financiero, sino que viene a ser acorde con el volumen transaccional de los productos de este mercado moderno, lo cual no permite o imposibilitaría la negociación de cada contrato. Es por ello que la SBS examina los contratos que las empresas supervisadas, es decir, los bancos, emplean en el mercado peruano, con el propósito de proteger los intereses de los consumidores que se podían encontrar en una situación de asimetría informativa. Es decir, en una desventaja en relación a la información que maneja el banco, la entidad financiera, respecto de los productos que va a ofrecer a los consumidores. Aquí siempre hay una desventaja, ¿no? Porque obviamente los bancos manejan toda la información respecto de sus contratos y cómo se van a aplicar pues, sus tasas de costo efectivo anual o tasas de rendimiento efectivo anual, las cuales deben ser debidamente informadas al consumidor en el momento que se está contratando el producto y en el transcurso que dure este. Sin embargo, bueno, hay elementos del contrato que obedecen ya al perfil del consumidor financiero, como por ejemplo la tasa de interés, el plazo, la frecuencia y el monto de las cuotas, el costo de la prima, etc., las cuales también deben estar especificadas en los contratos. En este punto no debemos olvidar que según lo dispuesto en el artículo 345 de la Ley General del Sistema Financiero, que la SBS no cuenta con facultades de solución de controversias entre los consumidores y proveedores, en tanto que el ámbito de sus atribuciones incluye controlar y supervisar a las empresas de los sistemas financieros y de seguros y las demás personas naturales y jurídicas incorporadas por la referida ley o leyes especiales. Ello no impide que el consumidor también presente un reclamo o una denuncia ante la SBS, pero la SBS lo va a tomar desde su punto de enfoque que tiene, el cual es supervisar a la entidad financiera y que su comportamiento sea adecuado conforme a las normas establecidas y no cause un perjuicio al consumidor o a los demás clientes que obviamente pertenecen a esta entidad. Bueno, como se mencionó, la competencia del SBS no implica la facultad de resolver conflictos sobre intereses particulares entre las empresas sometidas a su supervisión, en el caso del SBS, en tanto que esta situación y o contexto se encuentra a cargo del INDECOPI. El INDECOPI en su rol como en la relación de consumo en su rol en la relación con el consumidor financiero. El INDECOPI, conforme a lo establecido en el artículo 2 del título preliminar del Código, busca pues que los consumidores aceptan a productos y servicios idóneos que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la simetría informativa, corrigiendo y previniendo o eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses. Así, de otro lado, tenemos el artículo 4 del título preliminar, el cual señala que no se considera consumidor a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio destinado a los fines, a los fines de su actividad como proveedor. Sin embargo, menciona que si son consumidores, que sí son consumidores los microempresarios que evidencien pues una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de los productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio. En este caso, se debe pues tener en cuenta que en el caso de los microempresarios, obviamente cuando estos presentan una denuncia ante el INDECOPI, se evalúa pues el tiempo que tienen en el mercado, ¿no? Si estos ya tienen un tiempo de 10 a 15 años, ya tienen experiencia en el mercado y ya saben cómo funciona este. En ese caso, se debería considerar si es que realmente se encuentran entre una simetría informativa, dependiendo de lo que ellos plasmen en su denuncia. El marco regulatorio para la protección al cliente financiero, sistemas y prácticas de supervisión. En este extremo vamos a tener en consideración lo dispuesto en el capítulo 5 de los productos o servicios financieros del título 4 del Código de Consumo. Así tenemos el artículo 81, el cual indica que en materia de protección al consumidor de los servicios financieros prestados por las empresas supervisadas por la SBS, se rige por las disposiciones del presente código
así como las normas especiales establecidas en la Ley 28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección del Consumidor en materia de servicios financieros, y las normas reglamentarias emitidas para garantizar su cumplimiento. Artículo 82. Transparencia en la información de los productos o servicios financieros. Los proveedores de servicios financieros están obligados a difundir y otorgar a los consumidores o usuarios en todos los medios empleados que tengan por finalidad ofrecer productos o servicios, incluyendo el presencial, información clara y destacada de la tasa de costo efectivo anual, TCA, y por cuáles son que está compuesta, y la tasa de rendimiento efectivo anual, la TREA, aplicable a las operaciones activas o pasivas respectivamente, en caso del que el consumidor usuario solicite o se le otorgue una información en forma oral, debe indicarse las mencionadas tasas. En este supuesto, el banco no puede obviar toda la información que comprende tanto a la tasa de costo efectivo anual y a la tasa de rendimiento efectivo anual, porque de obviar este paso estaría pues incurriendo en una infracción. Artículo 83. Publicidad en los productos o servicios financieros de crédito. En la publicidad de productos o servicios financieros de crédito que anuncien tasas de interés activa, monto o cuota, el proveedor debe consignar de manera clara y destacada la tasa de costo efectivo anual, calculada para un año de 360 días y presentada conforme a los parámetros que para tal efecto establezca la SBS, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82 del Código del Consumidor. Artículo 84. Publicidad en los productos o servicios financieros pasivos. En la publicidad de productos financieros pasivos que anuncien tasas de interés pasivas, el proveedor debe anunciar la tasa de rendimiento efectivo anual, calculada también para un año de 360 días. No está permitido bajo ninguna denominación hacer referencia a tasas de interés distintas a las indicadas en el cuerpo principal del anuncio, las que podrán incluirse en las notas explicativas en caso solo de que corresponda. Artículo 85 del Código. Contratación de servicios financieros y modificaciones contractuales. Sin perjuicio de la observancia de los derechos reconocidos al consumidor en el presente código, las entidades del sistema financiero pueden decidir la contratación con los usuarios del servicio en función a las condiciones particulares del riesgo, el comportamiento crediticio, las características de los productos que se diseñan para los mercados y la falta de transparencia debidamente reglamentada por la SBS. Artículo 86. Derecho a efectuar pagos anticipados. Los consumidores tienen derecho en toda operación de crédito a plazos bajo el sistema de cuotas o similares a efectuar el pago anticipado o prepago de los saldos en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses compensatorios generados al día de pago y liquidación de comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales pactadas entre las partes, sin que les sean aplicables penalidades de algún tipo o cobros de naturaleza o efecto similar. Imputación de pagos. Los consumidores tienen derecho a ser informados respecto de las condiciones aplicables a las distintas obligaciones que puedan ser asumidas en virtud de un mismo contrato de crédito, detallando para tal efecto las tasas de interés, demás cargos aplicables y la oportunidad de pago para cada una de dichas obligaciones, así como el orden de imputación de pago de estas. En los contratos de crédito por adhesión o con cláusulas generales de contratación de empresas financieras sujetas al ámbito de supervisión de la SBS, el orden de imputación de pagos no pactado puede conllevar un agravamiento desproporcionado del monto adeudado, salvo que la empresa acredite fehacientemente la existencia efectiva de una negociación e informe adecuadamente al consumidor en documento aparte sobre las consecuencias e implicancias económicas de la regla de imputación adoptada. La carga de la prueba de la existencia de esta negociación y de que se informe al consumidor corresponde al proveedor. Es decir, que en este caso, si bien hay un orden de pago estipulados legalmente, sin embargo, las entidades financieras pueden denegociar estas con el consumidor, pero como bien se está diciendo, esta debe ser informada y con las consecuencias que puedan provenir de esta negociación. Artículo 88. Reclamos de productos o servicios financieros y de seguros. Las entidades del sistema financiero y de seguros en todas las oficinas de la República deben resolver los reclamos en un plazo no mayor de 15 días hábiles. Excepcionalmente, la Superintendencia de Banca y Seguros podrá establecer un plazo amplatorio
cuando la naturaleza y complejidad de la operación, producto, servicio, materia del reclamo o requerimiento lo justifique, situación que debe ponerse en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la autoridad de consumo. En este punto cabe precisar, bueno, agregar de que, bueno, si bien se va a ampliar el plazo para emitir una respuesta, este tampoco no puede ser utilizado por la entidad financiera para ampliarlo una y dos, o por ejemplo hasta 5 veces. Debe ser algo razonable y lo máximo que se podría pues esperar es que este sea ampliado hasta en 2 oportunidades más, considerando el plazo de, obviamente, 15 días hábiles. El reclamo debe presentarse y registrarse en la forma que determinen las normas de la superintendencia y en caso de identificarse comportamientos que tengan repercusión en intereses de terceros, el INDECOPI, de oficio o por denuncia, inicia un procedimiento sancionador contra el proveedor responsable. Artículo 89. Informe técnico de la SBS. Solo en los casos que sea necesaria la interpretación de la Ley 26702, la Ley General del Sistema Financiero, o las normas dictadas por la CBC, el INDECOPI puede solicitar a manera de apoyo un informe técnico para tomarlo en cuenta al momento de resolver los casos particulares de las denuncias que se presenten ante el INDECOPI. Artículo 90. Garantías de la reclamación. Con periodicidad trimestral, las entidades del sistema financiero están obligadas a remitir toda la información a la autoridad competente sobre los reclamos que se hayan tramitado, las decisiones que adoptaron y las acciones que hubieran implementado para que estos hechos que afectan a un consumidor no trasciendan a otros en un futuro, para que estos a su vez sean corregidos y sin necesidad de la intervención del regulador. Es decir, que den una solución a un problema para que éste ya no vuelva a repercutir o se presente pues en el futuro en perjuicio pues de los consumidores. También tenemos dentro del marco regulatorio la resolución SBC 6523-2013 que está referido al reglamento de tarjetas de crédito y débito. Aquí vamos a tocar lo que normalmente tocamos en las resoluciones que emite el INDECOPI. Así, por ejemplo, tenemos en cuenta primero el artículo número 2, las definiciones. El numeral 5, el comportamiento habitual de consumo del usuario. Este obviamente se encuentra referido pues al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, utilizado, entre otros, los cuales pues pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa. Es decir, toda esta información solamente la manejan las entidades financieras, los bancos. Artículo 3. La tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito pues es un instrumento de pago que puede tener soporte físico o representación electrónica o digital y que está asociado obviamente a una línea de crédito otorgada por la empresa emisora. De acuerdo con lo establecido en el respectivo contrato, a través de la tarjeta de crédito, el titular o el usuario puede realizar el pago por bienes, servicios o obligaciones, así como hacer uso de los servicios adicionales conforme a lo establecido en este reglamento. Artículo 4. La tarjeta débito. La tarjeta de débito es un instrumento de pago que puede tener soporte también físico o representación electrónico o digital. Esta permite realizar operaciones con cargo a depósitos previamente constituidos a la empresa emisora. A través de la tarjeta de débito, el titular puede realizar el pago de bienes, servicios u obligaciones, efectuar el retiro de efectivo o realizar transferencias a través de los canales puestos a disposición por la empresa emisora u otros servicios asociados dentro de los límites y condiciones. Artículo 7. Servicios asociados a las tarjetas de crédito. Las empresas pueden ofrecer los siguientes servicios adicionales. Disposición de efectivo es algo normal con una tarjeta de crédito, otorgando al titular la posibilidad de elegir para cada operación si la disposición será financiada en cuotas y, de ser el caso, decir el número de cuotas. Operaciones realizadas a través de Internet desde páginas web y aplicaciones de dispositivos móviles, entre otros distintos a los provistos por la empresa. Operaciones efectuadas en el exterior de forma presencial, sobre giro o exceso de la línea de crédito,
Asimismo, la posibilidad de incorporar estos servicios se debe informar de manera previa a la celebración del contrato. Cabe precisar que también en los contratos de la tarjeta de crédito también deben encontrarse estipuladas y detalladas la habilitación de estos servicios que puede brindar la tarjeta de crédito. Y el titular de esta debe estar en las posibilidades de habilitarlos. No quiere decir que están habilitados de manera automática. Uno tiene que habilitarlos al momento de la contratación o de forma posterior. Y también debe tener la oportunidad de deshabilitarlos en el momento que así lo requiera. Aspecto que también este debe ser informado al consumidor. Los mecanismos para la deshabilitación de los servicios no pueden ser estos pues, más complejos que aquellos empleados para su habilitación. Las empresas no pueden incorporar servicios adicionales sin el consentimiento previo del titular. Estos también deben ser informados. Las empresas que ofrezcan los servicios escritos deben informar a los usuarios las condiciones aplicables y riesgos asociados a su utilización, incluidas las medidas de seguridad que deben observar los usuarios para el uso de dichos servicios en cualquiera de los medios o canales como cajeros automáticos, páginas web, dispositivos móviles, entre otros según corresponda. Artículo 16. Medidas de seguridad respecto a los usuarios. Las empresas deben adoptar con mínimo las siguientes medidas de seguridad. Entregar la tarjeta y en caso corresponda tarjetas adicionales al titular, excepto cuando éste haya dado pues la instrucción de que se entregue a una persona distinta de él. Previa, obviamente, verificación de su identidad y dejando constancia de su recepción. En caso de la empresa genere la primera clave, esto es en el momento cuando uno se le está entregando, ¿no? La tarjeta o se le entrega la primera clave o número secreto de la tarjeta. Esta deberá ser entregada según las condiciones del numeral anterior especificado, obligando su cambio antes de realizar la primera operación que requiera el uso de dicha clave. Esto es muy importante. En caso de que se utilice la clave como método de autenticación, permitir que el usuario pueda cambiar dicha clave o número secreto las veces que lo requiera. Ah, por ejemplo, haciendo un breve paréntesis, indican qué entidad regula las cooperativas de bienes y servicios. Las cooperativas están también, ¿cómo se llama? Supervisadas bajo la SBS, siempre y cuando éstas se encuentran registradas ante la SBS. No todas las cooperativas se encuentran dentro de la SBS. Previamente una inscripción de estas, algunas cooperativas se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahora bien, continuamos con las medidas de seguridad respecto a los usuarios. El numeral 3 es, en caso de que se utilice la clave como método de autenticación, permitir que el usuario pueda cambiar dicha clave o número secreto las veces que lo requiera. Número 4. Para las operaciones que se realicen con cargo a la línea de crédito o a los depósitos previamente constituidos, la empresa debe habilitar y brindar un servicio de notificaciones para todos los usuarios para que se les informe de las operaciones realizadas con sus tarjetas inmediatamente después de ser registradas por la empresa, mediante la utilización de alguno de los siguientes mecanismos de comunicación directa, como mensajes de texto, correo electrónico, llamadas, entre otros, que puedan ser pactados con los titulares, debiendo este servicio estar activo desde el momento de la contratación del producto. Para este servicio, las empresas pueden establecer mecanismos a través de los cuales los usuarios puedan configurar o limitar las notificaciones sobre la base de umbrales o variables como montos mínimos, entre otros. Los titulares pueden solicitar la habilitación o deshabilitación de este servicio en cualquier momento a través de los mecanismos establecidos por las empresas financieras, los cuales no podrán ser más complejos que los ofrecidos al momento de la celebración del contacto. Cabe agregar que para este servicio de notificaciones, primeramente, el consumidor, el titular de la tarjeta, debe enrolarse para recibir este tipo de notificaciones. No es que el banco lo va a dar de manera automática. Para ello puede ingresar a la app o a la banca por internet, ¿no? Y obviamente seguir los pasos que indican los aplicativos o la misma entidad financiera para enrolar y estar, pues, y que el banco permita estos servicios al consumidor para avisarles los mecanismos de comunicación, como se ha mencionado, que son los mensajes de texto, correos electrónicos o llamadas. Asimismo, debe poner a disposición de los usuarios la posibilidad de comunicar a la empresa que realizaron operaciones con sus tarjetas desde el extranjero antes de realización de esas operaciones. Este servicio también debe ser habilitado.
En los casos de micropago, las operaciones deben encontrarse sujetas a un monto máximo. Bueno, regularmente en esto no hay algo específico, pero el monto aproximado puede oscilar entre los 150 soles a 200 soles. Es en los casos, por ejemplo, que alguien va con la tarjeta y bueno, pues compra sus pagos por 20 soles, 50 soles, 150 soles. En estos casos no se requiere que el consumidor ingrese pues la clave de la tarjeta para aprobar la operación. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad. Ya vamos a llegar a eso también. Mediante factores categorizados en el literal J del artículo 2 de dicho reglamento y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares MB. Ese estándar es un estándar de interoperabilidad de las tarjetas Airwave Mastercard Visa, los cuales dan una confianza porque permite ejecutar los pagos seguros interoperables a nivel internacional con la inclusión de datos digitales dinámicos. Según el tipo de operación del que se trate, estas pueden ser, para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta, el PIN de la clave u otro que establezca la superintendencia. 7.2. Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los factores contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar ya mencionado. Ello de acuerdo al artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad. Para operaciones con billeteras móviles de terceros basadas en tokenización, la afiliación de la tarjeta para el uso de este servicio conforme al número 7.2, el cual ya se ha mencionado, y las operaciones subsiguientes que se realicen deben ser autenticadas mediante la tokenización de la tarjeta y un segundo factor de distinta naturaleza. El control requerido en el literal B del artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad ante ataques de un hombre en el medio. ¿Qué quiere decir el hombre en el medio? Es una amenaza cibernética. Es cuando, digamos, un tercero, pues desconocido, interviene entre las acciones que está realizando, pues el consumidor con su aplicativo. Si es esta persona lo que al entrometerse acá es algo así como, así decirlo, como un hacker y está robando la información, porque uno cree que se está comunicando pues con la app del banco, brindando pues clave secreta, autorizando una operación, pero ello no es así. Esta información está siendo robada por una tercera persona, que en este caso pues se le denomina el hombre en el medio. Esto es satisfecho, me da la adopción de los estándares EMV que ya se han señalado anteriormente, con una clave de tokenización para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo. Para operaciones en que no se valide el segundo factor por limitaciones fuera de su control, la empresa debe establecer reglas de aceptación o rechazo en función al nivel de riesgo del fraude, según el sistema de monitoreo de transacciones descrito en el artículo 17 del presente reglamento. Dichas limitaciones pueden estar asociadas al terminal de atención, las prácticas del comercio o la tecnología utilizada por el usuario. Acá en este punto puede primar justamente el patrón de consumo que tiene el usuario, el cual, por ejemplo, si este no está con su tarjeta, no realiza pues operaciones por montos elevados, obviamente al momento de querer ejecutar una operación con un monto elevado, esta puede ser rechazada por la entidad financiera. Artículo 17. Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones. Las empresas deben contar como mínimo con las siguientes medidas de seguridad. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones. Identificar patrones de fraude mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones. Asimismo, establecer límites y controles en los diversos canales de atención que permitan mitigar las pérdidas por fraude. Artículo 22. Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude. En este caso, mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
así como también acciones para proceder con el bloqueo temporal o la cancelación definitiva de la tarjeta en caso esto sea necesario. Artículo 23. Responsabilidad por operaciones no reconocidas. Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que ésta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. En este caso, bueno, las entidades financieras lo que buscan es, a través de sus reportes, acreditar pues que la operación se ejecutó de una manera correcta. Sin embargo, esta es en materia obviamente de supervisión y análisis por el INDECOPI cuando ya se presenta pues una denuncia por operaciones no reconocidas en el cual no se hayan adoptado las medidas de seguridad correspondientes. La empresa es responsable por las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos: por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del reglamento, cuando las tarjetas hayan sido objeto de clonación, por el funcionamiento defectuoso de los canales o sistemas puestos a disposición de usuarios para efectuar operaciones, manipulación de los cajeros automáticos o de los ambientes en que estos operan, puestos a disposición por la empresa emisora o por terceros con los cuales éste tiene convenio, cuando se haya producido la suplantación del usuario en las oficinas, en el caso de micropagos, operaciones realizadas luego del bloqueo o la cancelación de la línea del crédito o de la tarjeta, cuando la tarjeta hubiera expirado. Ese conocimiento que cuando uno tiene su tarjeta de débito o crédito y ha expirado esta, uno quiere realizar una operación y obviamente el cajero o el servicio donde uno va no va a permitir que se concrete la operación. 8. Operaciones asociadas a servicios no solicitados o habilitados por el titular conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 del reglamento. Como se ha indicado, los servicios adicionales que ofrece una tarjeta de débito o crédito, estas deben ser primeramente habilitados e informados por la entidad financiera. La mayoría de estos no se encuentran automáticamente habilitados para el consumidor. Cuando el esquema de autenticación del cliente para la realización de estas operaciones no cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad establecidos en la normativa vigente. Operaciones realizadas sin el empleo de un segundo factor de autenticación a que hace referencia el párrafo 7.5 del numeral 7 del artículo 16 del presente reglamento. En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos. La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas cuando acredite debidamente la responsabilidad del consumidor usuario. En el caso del micropago, el solo uso de la tarjeta o de su información no acredita la responsabilidad del usuario con respecto a las operaciones pues, que estuviera realizado. De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, ésta deberá responder al usuario explicando las razones que sustenten su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados. En este punto debemos tener en cuenta que en los casos de que a veces la tarjeta débito o crédito haya sido sustraída y que con esta se hagan, pues, se hayan realizado operaciones que no pertenecen al comportamiento habitual del consumidor, ello, de todas maneras, esas operaciones realizadas deben ser analizadas por la entidad financiera, es decir, por los bancos. Y si ve, como les he mencionado hace un momento, que estas no pertenecen al patrón de consumo, debe de todas maneras bloquear la tarjeta y comunicar al consumidor de estas operaciones que se están realizando. El robo, hurto o sustracción no va a eximir de responsabilidad a la entidad financiera para que verifique si efectivamente estas operaciones que se han realizado pertenezcan al patrón habitual de consumo del consumidor, lo cual también es considerado por el INDECOPI al momento de resolver las denuncias, pues por no haberse adoptado las medidas de seguridad correspondientes. Así tenemos también la resolución SBS 504-2021, el reglamento para la gestión de la seguridad de la información, el reglamento de ciberseguridad. Ah, aquí tenemos el artículo 2, caso de las definiciones, en el caso del literal J,
Tenemos pues como factores de autenticación para verificar la identidad de un usuario, que pueden corresponder a las siguientes categorías. Algo que solo el usuario conoce, algo que solo el usuario posee, algo que el usuario es y que incluye características biométricas. Mm, ¿ya? Así tenemos pues los factores de autenticación, los cuales se debe utilizar una combinación de factores de autenticación, dos categorías distintas y sean independientes el uno del otro. Las categorías son, como las hemos mencionado, algo que el usuario conoce, algo que el usuario posee y algo que el usuario es. Por ejemplo, algo que el usuario conoce, la contraseña, su clave PIN o la respuesta de preguntas clave. Algo que el usuario posee, certificado digital, un token físico o digital, que es el software, una clave dinámica. Algo que el usuario es, la huella digital, patrón de iris o reconocimiento facial. Siempre se debe utilizar los dos factores, tanto para un enrolamiento o para la activación de los servicios que proceden las tarjetas. A ver. Mm, mm. Bueno, en el caso de las diferencias entre el pago mínimo y pago normal mensual, el pago mínimo, si bien está consignado pues en los estados de cuenta, se recomienda que este pago mínimo no se efectúe. Lo que va a hacer el pago mínimo es que esta deuda vaya creciendo, no va a disminuir en sí. Se recomienda hacer el pago normal que te indica el estado de cuenta. Asimismo, en este caso, hay un orden para la imputación de pagos, ¿no? En el caso de respecto del capital, el pago se aplica primero a la deuda en cuotas, empezando por aquellas obligaciones a las que les corresponde una tasa de interés mayor, hasta llegar a las que les corresponde una tasa de interés menor y posteriormente a los saldos resultantes del capital de cada deuda. Pero sí, por ejemplo, yo no recomiendo que haga un pago mínimo, ¿no? Es como así decirlo, como entramparse en que la deuda va a seguir, debe realizar el pago normal que debe ejecutarse en el mes. Y si es que es posible en la capacidad económica del consumidor, si tiene ingresos extras, obviamente tratar de cancelar lo más pronto posible, pues no estas deudas, sean igual pactado a créditos, ¿no? Igual de todas maneras uno puede realizar pagos anticipados, totales o parciales, con la debida modificación del cronograma de pagos, si es que se llega a efectuar esos pagos. Artículo 17 del Reglamento de Ciberseguridad. Implementación de los procesos de autenticación. La empresa debe implementar este tipo de procesos conforme a la definición establecida en el reglamento para controlar el acceso a los servicios que provee a sus usuarios por canales digitales, previo lo cual debe evaluar formalmente y tomar medidas sobre él o los factores de autenticación que serán requeridos. Como se los he mencionado, deben ser siempre dos factores los que se utilicen. Estándares criptográficos vigentes basados en software o hardware, prestaciones obviamente de confidencialidad o integridad esperadas. Plazos y condiciones en los que será obligatorio requerir al usuario volver a autenticarse, lo que incluye y no se limita a casos por periodo de inactividad o sesiones de uso prolongado de sistemas. Línea base de controles de seguridad de la información requerida para prevenir las amenazas a que esté expuesto el proceso de autenticación, lo que incluye y no se restringe al número límite de intentos fallidos de autenticación, la prevención de ataques de interceptación y o manipulación de mensajes. Lineamientos para la retención de registros de auditoría para la detección de amenazas conocidas y eventos de seguridad de la información. 17.2. Los procesos de autenticación deben ser reevaluados siempre que la tecnología utilizada para su implementación deje de contar con el soporte del fabricante o tras el descubrimiento de nuevas vulnerabilidades que pueden exponerlos.
La empresa debe mantener y proteger los registros detallados de lo actado en cada enrolamiento de usuario, intento de autenticación y cada operación que requiera de autenticación previa. La empresa debe contar con herramientas y procedimientos para implementar el monitoreo de transacciones que permitan tomar medidas de reducción de la posibilidad de operaciones fraudulentas, que incorpore los escenarios de fraude ya conocidos y el robo o compromiso de los elementos utilizados para la autenticación. Artículo 18. Enrolamiento del usuario en servicios provistos por el canal digital. Para este se requiere por lo menos verificar la identidad del usuario y tomar las medidas necesarias para reducir la posibilidad de suplantación de identidad, lo que incluye, como les comentó hace un momento, el uso de dos factores biométricos o el uso de dos factores de categorías diferentes e independientes según el literal J del artículo 2 del reglamento. Salvo se traten de productos de seguros incluidos en el régimen simplificado de debida diligencia con conocimiento del cliente, conforme lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de Gestión de Lavado de Activos y Financiamiento por el Terrorismo. B. Generar las credenciales y asignarlas al usuario. La empresa debe gestionar el ciclo de vida de las credenciales que genere y asigne a sus usuarios, para lo cual debe prever los procedimientos para su activación, suspensión, reemplazo, renovación y revocación. Así también, cuando corresponda, asegurar su confidencialidad e integridad. Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital. Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso de servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pues pagos o transferencias de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro, ahorro, inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites, condiciones, para lo cual se requiere utilizar una combinación de factores de autenticación, según los señalados en el literal J del artículo 2, que por lo menos correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro. Contar con un control ante ataques de hombre en el medio, o sea, la persona que puede estar ahí reemplazando pues a la entidad financiera y está robando la información del consumidor, que pueden incluir un código único generado mediante métodos criptográficos a partir de los datos específicos de cada operación, lo cual debe utilizarse por única vez. Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario. Mm, Resolución SBS 3274-2017. Reglamento de gestión de conducta de mercado del sistema financiero. Entre estos resaltan, por ejemplo, el artículo 3, los principios de conducta de mercado. Mm. La del reglamento de ciberseguridad es la resolución 504-2021 de la SBS. Justo hay una pregunta que dice cuál es el número de la ley, ¿no? Es una resolución de la SBS. En el caso del reglamento de gestión de conducta del mercado, es lo que vamos a hacer en estos momentos, es la 3274-2017. Entre esas tenemos los principios de conducta en el mercado. La adecuada conducta de mercado de las empresas en su interacción con los usuarios se manifiesta en sus prácticas de negocio respecto de la oferta de productos y servicios, la transferencia de esa información y la gestión de sus reclamos. Las prácticas de negocio
Las prácticas de negocio que aplican las empresas a sus usuarios respecto de la oferta de productos y servicios deben involucrar, primero, el diseño de estos considerando el respeto a los derechos reconocidos a los usuarios, lo establecido por el marco normativo vigente y las políticas y procedimientos aprobados en materia de conducta de mercado. Segundo, mecanismos de comercialización que no induzcan a error respecto de las características de los productos y servicios. Tres, el cumplimiento de las condiciones pactadas. Y cuatro, requerimientos a los usuarios consistentes con la naturaleza de los productos y servicios ofrecidos y contratados. La transparencia de información es un mecanismo que busca mejorar el acceso a la información de los usuarios y promover una efectiva revelación de información. En ese sentido, las empresas deben ser diligentes en la información que brinda respecto de los productos y servicios ofrecidos, con el fin de que los usuarios comprendan sus características, beneficios, riesgos y condiciones aplicables y puedan tomar decisiones de consumo informadas. La adecuada gestión de reclamos involucra la administración integral de los reclamos y su tramitación, considerando una atención oportuna y objetiva de las comunicaciones presentadas por los usuarios y la emisión de respuesta respecto de todos los aspectos del reclamo en forma comprensible y sencilla. Artículo 4. Gestión de conducta de mercado. Las empresas son responsables de implementar una adecuada gestión de conducta de mercado, acorde con el marco normativo vigente, la cual debe reflejarse en el actuar de toda organización, en las prácticas de negocio relacionadas con los usuarios que son implementadas por las unidades de negocio, así como en políticas generales y procedimientos. Para tal efecto, las empresas deben desarrollar políticas que incorporen la conducta de mercado en la cultura organizacional de las empresas y en su estructura de gobierno corporativo. Procedimientos generales para el diseño, validación, comercialización y monitoreo de los productos y servicios acordes con los principios de conducta de mercado. Manual para la gestión de conducta de mercado, la cual debe contener los objetivos, mecanismos y procedimientos que serán utilizados para cumplir con los objetivos, las responsabilidades de las áreas involucradas en la implementación de procedimientos con usuarios, las funciones del oficial de conducta de mercado, así como los canales de comunicación y de coordinación entre ellos. Código Buenas Prácticas en la relación de la empresa con los usuarios, considerando los principios de conducta de mercado. Y un plan anual de capacitación del personal que tiene relación con los usuarios. Así tenemos eh, que en las instituciones para la protección al consumidor tenemos a la SBS y al INDECOPI. Ya como he dicho, la SBS busca la protección del ahorro, la supervisión de las entidades del sistema financiero y específicamente especializado en los temas financieros que manejan las entidades financieras. El INDECOPI, una protección ya más particular al propio consumidor, protección del consumidor financiero y la protección del consumidor en general. Supervisión centrada en la protección del consumidor financiero. En el caso del INDECOPI, se reciben las denuncias, resuelven controversias entre las que participa el consumidor financiero, el proveedor y el INDECOPI. Como resultado de la tramitación de la denuncia, el INDECOPI puede amonestar, multar y emitir medidas correctivas destinadas a corregir el daño concreto ocasionado al consumidor financiero. Un ejemplo de denuncia por productos o servicios no idóneos y consumos no reconocidos en tarjetas de crédito. En el caso de la SBS, esta pues recibe consultas y denuncias. No resuelve controversias al efectuarse de la denuncia, el denunciante no es parte del procedimiento en el caso de la SBS, solamente la SBS y el proveedor. Como resultado de la tramitación de la denuncia, la SBS también puede amonestar, multar, suspender o cancelar la autorización de funcionamiento, suspender e inhabilitar funcionarios y emitir medidas cautelares y correctivas, estas últimas destinadas a reparar la situación alterada, no daños concretos ocasionados al consumidor financiero. Ordenar la publicación de avisos informativos y otras medidas relacionadas al cumplimiento de las normas infringidas. Ejemplos de denuncia: utilizar modelos de contratos con cláusulas generales de contratación que no se han aprobado previamente. Esto es importante porque en el caso, por ejemplo, como les mencioné de los contratos, estos primeros los bancos los realizan y lo ponen bajo la lupa de la SBS y la SBS ve que estos contratos estén debidamente estipulados y que estas cláusulas no terminen pues dañando al consumidor financiero. Esto al final permite si es que serán autorizadas o aprobadas por la SBS.
Bueno, a ver, frente a este escenario, se puede entender pues que el consumidor de servicios financieros debería acudir al Indecopi cuando existe una afectación particular de sus derechos y a la SBS cuando se contravienen normas de dicha institución enfocadas regularmente en aspectos estructurales del funcionamiento del sistema financiero. En este punto, el consumidor debe considerar que el SBS no tiene una facultad para resolver controversias particulares de los consumidores. Es decir, la denuncia que se presenta está destinada a que el SS imponga una sanción a la empresa supervisada, no a que restituya el presunto daño causado en un caso concreto, facultad que sí le pertenece al Indecopi. Mencionaron algo sobre el caso del Banco Interbank. Sí, pues en este caso se vulneró el software de protección, las medidas con las que cuenta esta entidad financiera. En el caso, pues, por ejemplo, para comentarles, ¿no? Acá en la ciudad de Tacna, al día siguiente de lo ocurrido, se nos indicó, pues, que hiciéramos una supervisión al Banco Interbank, nos apersonamos a este, nos entrevistamos con el gerente, pues, pero bueno, caso particular, el Banco Interbank en este caso nos indicó que todas las respuestas e interrogantes en referencia a la vulneración de sus sistemas iban a ser pues, presentadas ante el Indecopi, pero a la central, en la CC1 en Lima. No brindó mayor información, en este caso particular, ante la supervisión que realizamos acá en su agencia acá en la ciudad de Tacna. Sin embargo, sí, el banco adoptó lo más pronto posible medidas para resarcir los daños que hubiera efectuado. Como en este caso, bueno, a los clientes que se afectaron, eh, les revirtió montos que posiblemente habían sido sustraídos, procedió a devolverles. Fueron las acciones por las cuales atinó pues el Banco Interbank a tratar de dar una solución frente a esta vulneración de su sistema. Mm, Mira, la SBS tiene su buscador de resoluciones. En sí no podría especificarles cosas o puntos decididos por parte de la SBS. Sin embargo, como se ha mencionado, esta busca más que todo respecto a la denuncia hecha por el consumidor, a la falla que está presentando la entidad financiera, una o varias. Es por eso que, como lo hemos indicado anteriormente, las mismas entidades tienen como un fin de todos los reclamos que hayan atendido o problemas, reportarlos a la SBS y justamente conjuntamente la solución que se dio. Esto va a permitir a la SBS de una manera u otra, supervisar la entidad financiera y cuál fue la solución que se dio. Y justamente para evitar que esos problemas no se sigan presentando y afecten pues a la ciudadanía. Como le hemos mencionado, lo que se busca es que el sistema financiero atraiga al consumidor, que éste sea competitivo, seguro, confiable y sobre todo que genere confianza, ¿no? Eso es lo que se busca. Seguidamente tenemos un decálogo del consumidor. Primeramente, como punto uno, comparar las tasas, las tasas de costo efectivo anual y las tasas de rendimiento efectivo anual. Antes de adquirir algún producto financiero, leer bien las condiciones del contrato y la hoja resumen, crédito o cartilla de información. Cabe resaltar que tanto en la cartilla como en la hoja de información están obviamente especificadas las tasas estas, ¿no? La tasa de costo efectivo anual y la tasa de rendimiento efectivo anual. Y también esta permite al consumidor, al final, de qué entidad financiera va a adquirir el producto, ¿no? El Interbank, el BBVA, Scotiabank X. Eh, Hace un momento hicieron justamente la consulta sobre el pago mínimo. En este caso, justamente el numeral número 2, evitar el sobreendeudamiento. No contrates más tarjetas de crédito de las que necesitas. Siempre el consumidor tiene que ver su capacidad, pues, o rendimiento económico, ¿no? El hecho de que tengas varias tarjetas y puedas utilizar una y otra para distintos consumos, que tú, digamos, te puedes sentir bien, pero debemos tener la conciencia de que vamos a estar endeudados igual pagando, 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 y eso a la larga nos va a causar pues un daño económico. El debido cuidado con las tarjetas de crédito y débito, no hay que entregarlas ni compartas tu cable con un tercero. Bueno, es algo que los consumidores debemos de tener cuidado, ¿no?
Incluso también se encuentra estipulado en los contratos al momento de entregarse la tarjeta, ¿no? Nosotros somos responsables del cuidado de este y de la información que se nos está dando. Sin embargo, como también les he mencionado, el hecho de que una tarjeta sea sustraída no deja exento al banco de que si se están realizando operaciones, este no impida que se sigan realizando operaciones que no pertenezcan al patrón de consumo del consumidor. Igual debe ejercer su control respecto de esta tarjeta que se está utilizando, realizar un bloqueo preventivo y bueno, y si más adelante se estima conveniente, pues realizar un bloqueo total de la tarjeta. Revisar el estado de cuenta, recordar que este se puede solicitar por envío al correo electrónico o el cual es gratuito y si es de manera física, obviamente pues el banco cobra una comisión por este envío. Pagar puntualmente las cuotas para mantener un buen historial crediticio. Mm, abonar el monto total de tu tarjeta. En su defecto, pagar más del mínimo, como lo mencioné hace un momento. El pago mínimo solo hará que se prolongue tu deuda. Y es mejor, dependiendo de la posibilidad de uno, hacer el pago total, tratar de hacer un adelanto de pago total de la deuda que uno tiene, tanto en la tarjeta de crédito como en un crédito, ¿no? Prepaga tu deuda con tus ingresos extras y evitar pagar más intereses y otros cargos. Solicitar una constancia de no deudo cuando canceles un crédito. La primera constancia, bueno, es gratis. Elegir al notario y a la aseguradora de tu preferencia es tu derecho como consumidor. Esto en el caso, pues, de un crédito hipotecario o un crédito vehicular, ¿no? A veces las entidades financieras quieren imponer, pues, el notario y la empresa aseguradora, pero el consumidor está en su derecho de poder cambiar esto y recurrir a otra empresa aseguradora y otro notario. Y bueno, consultar periódicamente el reporte de deudas ante la SBS. Este es un servicio, bueno, que es gratuito. Uno ingresa a la página de la SBS, pide unos requisitos del DNI y uno puede tener acceso, pues, ¿no? A su reporte de deudas. Bueno, el cobro de intereses en el caso de bancos, cajas o cooperativas. Se supone que los cobros de los intereses ya se están pactados e informados en el cronograma de pagos al momento que tú accedes al crédito y estos no pueden ser, obviamente, cambiados de una u otra manera a efectos de perjudicar al consumidor. Si estos varían de una manera, pues sin haberte informado o avisado y de una manera unilateral, obviamente la entidad financiera, caja, banco o cooperativa está incurriendo en una infracción, la cual puede ser plenamente admitida por el INDECOPI a través de una denuncia o en un reclamo, ¿no? El reclamo del servicio de atención al ciudadano. Siempre se recomienda primero el reclamo del servicio de atención al ciudadano porque a veces la entidad financiera corrige su accionar y bueno, le da una pronta respuesta a través del reclamo de atención al ciudadano favorable al consumidor. Hay veces que el banco no lo hace y bueno, ahí sí ya obviamente el paso que sigue es presentar la denuncia. Sí, obviamente depende de lo que esté informado en el contrato. Y esta información tiene que estar tanto plasmada en la hoja de información, pero eso también le tienen que informar al consumidor también de manera verbal. No solamente por el hecho de que esté escrita en una parte del contrato, no quiere decir que uno no la pueda solicitar de manera verbal. Asimismo, cuando uno tiene pues el contrato en sus manos, uno debe tomarse el tiempo necesario para, ¿cómo se llama para revisar el contrato, ¿no? Debidamente. Obviamente sí, estos son extensos, pero justamente por eso uno también puede consultar al colaborador de la entidad financiera las dudas que tiene y este tiene que informarle al consumidor todo de manera específica y correcta. Y no solamente al inicio de la contratación del producto, una vez ya contratado el crédito, ante cualquier duda el consumidor debe acudir a la entidad financiera y obviamente consultarle. Y esta no puede negarle la información que se vaya a brindar al consumidor en una etapa pre, durante y post del contrato de crédito préstamo. Bueno, si están cobrando intereses que no están pactados desde el inicio de la recuperación de consumo, bueno, o sea, de todas maneras ahí ya está incurriendo pues en una infracción la entidad financiera. Como les he mencionado, tanto las cuotas en el cronograma de pagos se divide y todos los conceptos que están comprendidos en las cuotas. Y estos se deben respetar, no deben ser cambiados de manera unilateral. Siempre se debe respetar eso de ahí.
Justamente relacionado a los métodos abusivos de cobranza, tenemos, por ejemplo, eh, casos que a veces se ven, ya no es muy a menudo, estos se encuentran en el artículo 62 del código, por ejemplo, enviar al deudor o a su garante documentos que aparenten ser notificaciones o escritos judiciales. Asimismo, no se puede, ¿cómo se llama? Se prohíbe que se realicen visitas o llamadas telefónicas entre las 8 de la noche y las 7 de la mañana, los días sábados, domingos y feriados. Colocar o exhibir a vista del público carteles o escritos en el domicilio del deudor o del garante o en locales diferentes de estos requiriéndole el pago de sus obligaciones. Ubicar a personas con carteles alusivos a la deuda, con vestimenta inusual o medios similares en las inmediaciones del domicilio o del centro de trabajo del deudor, requiriendo el pago de su obligación. Esto también está obviamente prohibido. Difundir a través de los medios de comunicación nóminas de deudores y requerimientos de pago sin mediar una orden judicial. Enviar comunicaciones o realizar llamadas a terceros, disculpen, a la obligación informando sobre la morosidad del consumidor, así como también enviar estados de cuenta, facturas por pagar y notificaciones de cobranza, sea cual fuera la naturaleza de estas últimas, al domicilio de un tercero ajeno a la relación de consumo. Y cualquier otra modalidad análoga a lo señalado anteriormente. Esto en el caso de métodos abusivos de cobranza. Sí, sí se puede hacer una denuncia simultánea ante el Indecopi y el SBC, pero ojo, como les he indicado, ¿no? El Indecopi sí va a ver la denuncia dentro del ámbito particular del hecho que está dañando al consumidor. En el caso si la haces ante la SBC, ya bien, tú denuncias el hecho ante la SBC, pero la SBC lo que va a hacer, va a supervisar a la entidad financiera, le va a ordenar que realice algo, pero justamente para que se alinee a lo que está establecido legalmente y su comportamiento sea adecuado en el mercado, pero no va a ordenar algo específicamente a favor del consumidor. En el caso del Indecopi, pues sí, va a indicar una medida correctiva, la cual va a buscar, pues, que la entidad financiera restablezca, por así decirlo, ese hecho infractor, lo subsane, ¿no? Lo subsane debidamente ante el mal accionar de la entidad financiera. Es que en el caso de las cajas, por ejemplo, ¿no? Hubo, si mal no recuerdo, como el caso de Caja Sullana o la otra caja, caja Huancayo, no recuerdo, no recuerdo muy bien cuál era, pero hubo unas cajas que fue absorbida por Caja Piura. Justamente ese es el ámbito de aplicación de la SBS. Ella busca, digamos, en este caso, si la caja ya no era solvente, o sea, prácticamente iba a entrar en una liquidación, la cual se encuentra a cargo de la SBS, pero en este caso las acciones, por así decirlo, de esta caja salieron, ¿no? Para ofrecer así otras cajas o entidades financieras estaban pues interesadas en absorberla, justamente con el hecho de no perjudicar a las personas que eran clientes de esta otra caja. Y quien ganó esa adquisición fue pues la Caja Piura. Absorbió toda la cartera de clientes, activos y pasivos de la otra caja, y obviamente al ser absorbidas, tanto los créditos como los créditos, ahorros, las cuentas de depósito, se mantienen obviamente, pero obviamente ya en poder de Caja Piura. O sea, igual los consumidores que, bueno, pertenecían a esta anterior caja, debían seguir con sus pagos mensuales. Las personas que tenían asimismo sus depósitos a plazo fijo o depósitos de CTS, mantenían también obviamente ya sus cuentas debidamente, pero obviamente ahora bajo las condiciones de la caja Piura. Pero esta supervisión la hace la SBS, más no el Indecopi. Cuando a veces, digamos, esto pasó también hace tiempo acá en la ciudad de Tacna con no era una caja, era una cobertura, presta fácil, me parece, no recuerdo muy bien. Justamente la gente vino pues acá a presentar reclamos y denuncias que querían pues sus ahorros que tenían en esta empresa que era Presta Fácil, pero justamente ya había entrado a tallar la SBS, que es su función, ¿no? Ya esta entidad había entrado en liquidación, habían salido demasiados, su capital, había perdido su capital con la que mantenía su sostenibilidad en el mercado. Y ya la SBS había sacado una resolución indicando pues que el prestafallo se encontraba en liquidación y bajo la supervisión propia de la SBS. En este caso, el Indecopi ya no puede intervenir, porque ya todo está en el ámbito de acción de la SBS.
Mm, no hay un plazo para emitir la constancia de no adeudo. Esta debe ser pues de manera rápida, ¿no? Una vez que el consumidor ha pagado toda la deuda, la entidad financiera no tendría ningún inconveniente al emitirla. No hay tampoco un plazo para emitirla. O bueno, considerando algo razonable, a lo mucho podría ser el día siguiente, porque obviamente cuando uno está pagando el crédito, hasta a veces sucede que en el mismo voucher indica que ya se ha procedido con la cancelación de todo el producto que en un momento el banco le ofreció al consumidor. Y bueno, solamente quedaría como se indica que se emita la constancia de no deuda correspondiente. No habría un plazo en específico. Incluso esta debería ser de manera prácticamente automática, porque ya estás cancelando el crédito. Salvo que la entidad tenga algún lineamiento interno, pero hasta donde más o menos yo recuerde, no habría ningún problema, porque se está dando por cancelada la deuda. No, en Teleindecopi se empresa primeramente, ya, tenemos el servicio de atención al ciudadano que son reclamos. Y en el caso de la denuncia, dependiendo del monto de esta, si no supera los 3 UITs, se va al ORPS. Y si, bueno, el denunciante o el denunciado no está acorde con la resolución emitida por el RPS, pueden presentar su recurso de apelación y en caso si la denuncia se ha presentado ante el RPS, sube ante la comisión y la comisión resuelve como última instancia. En el caso si los montos superan las 3 UITs, ya corresponde a que la denuncia sea presentada ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor y ante la apelación de esta, ese expediente se va pues a la sala en Lima del Indecopi. Sí, sí, justamente hay una normativa que especifica que sí debe informar con 45 días previos a la aplicación de esta nueva tasa, debidamente. Obviamente que se debe informar y en el plazo que esté estipulado, en ese plazo, porque si no, igual ya también está incurriendo pues en una infracción la cooperativa o entidad financiera. Ojo, las cooperativas que están bajo la supervisión de la SBS deben tener en cuenta eso ahí. Sí, en ejemplo, la pregunta si se va a un domicilio que no está registrado en el crédito, ¿se puede hacer? Sí, por supuesto, porque obviamente la entidad financiera se debe guiar por el último domicilio que ha registrado, en este caso, pues el consumidor el que ha adquirido el producto. No puede notificar en un domicilio contrario a este, salvo que el consumidor haya comunicado la variación de su domicilio. No hemos tenido conocimiento sobre notificaciones de cobranza por redes, pero teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 62 sobre métodos abusivos de cobranza, si esta notificación va dirigida específicamente al deudor, no habría ningún inconveniente. Ojo aquí, salvo, eso sí, el momento de que uno va a adquirir su crédito, estipula dónde quieren que se le lleguen las notificaciones. Eso sí está, ¿cómo se llama? En la hoja al momento de adquirir el contrato de crédito. Si quiere que las comunicaciones se le envíen vía correo electrónico o se dejen en físico en su domicilio. Se debe tener en cuenta eso sí. A ver, vamos a continuar en el caso de análisis de reclamaciones, en el caso del sistema financiero, en el caso de una atribución indebida de deuda. En este caso, tenemos que se declaró fundada la denuncia por infracción al literal B del artículo 56 del Código, pues el proveedor atribuyó indebidamente a la denunciante una deuda, la cual obviamente no reconoce porque se le reportó indebidamente con calificación negativa entre las centrales de riesgo.
imposibilitándole de acceder a créditos, tanto a título personal como de la empresa que representaba. Se verificó que el banco atribuyó a la denunciante un producto financiero que mantendría una deuda pendiente de pago, lo que motivó que ésta sea reportada ante la Central de Riesgos de la SBS. Sin embargo, la entidad bancaria no acreditó que la denunciante contrató algún producto financiero que originó la deuda en materia de denuncia, es decir, que no acreditó la validez de los cargos realizados que originaron la deuda. Y en ese sentido, el reporte de la SBS constituye una consecuencia de la conducta infractora. Este caso se vio en la CC1. En este caso, se le requirió información al banco sobre el origen de la deuda, ¿no? O sea, muéstrame el contrato de crédito que haya sido firmado por, pues, por el consumidor. No presentó el contrato. Siguió el procedimiento, se le requirió más información. Si le realizaron pagos o si no se realizaron pagos, ¿no? Que envíe obviamente el cronograma de estos y el banco no envió pues ninguna información. O sea, no había ninguna prueba de que realmente el consumidor en este caso hubiera contratado este crédito. Y bueno, se declaró pues fundada la denuncia por el literal B del artículo 56 del Código. El caso de compensación bancaria. En este sentido, se aprecia, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional ha establecido de una manera clara una forma de interpretar y resolver los casos de compensaciones bancarias cuando éstas se realicen sobre cuentas de haberes o remuneraciones en atención a lo expuesto y conforme el criterio previamente establecido por el TC. Queda claro que el derecho de compensación de las entidades del sistema financiero procede siempre que medie acuerdo previo y se hace efectivo sobre los activos del deudor que aquellas mantengan en su poder, estando prohibida respecto de remuneraciones cuando éstas no sean mayores a las 5 unidades de referencia procesal y respecto al exceso, solo podrá aplicarlo hasta una tercera parte, ello de conformidad al artículo 1290 del Código Civil, en concordancia con el 648 del Código Procesal Civil. Todo. Así, en un caso en particular, se verificó que el banco efectuó pues un cargo ascendente a 1.716,84 soles por el concepto de pago a cargo en la cuenta el 1 de julio del 2023 de la cuenta de ahorro sueldo de titularidad del denunciante. Ello pese a que el banco solo podía compensar sobre la base del límite legalmente establecido, es decir, hasta la tercera parte del exceso de las 5 RP. Así, considerando que el monto de la URP en el perdón, así como siendo que el monto de la remuneración del denunciante ascendía a 1.716,94 soles, se verificó pues que tal monto ni siquiera superaba las 5 URP, teniendo en cuenta que el valor del URP en el año 2023 ascendía a 495 soles. Por lo tanto, correspondía revocar la resolución que emitió la primera instancia, en este caso el OPS, y la comisión decidió pues reformarla y declarar fundada la denuncia por infracción al artículo 19 del Código, obviamente ordenando al banco pues que no ejerza en este caso el derecho de compensación bancaria sobre el denunciante. Aquí, por ejemplo, cabe precisar que este derecho de compensación bancaria, su trasfondo es en sí ayudar al consumidor, pero obviamente sin vulnerar justamente la especificación realizada por el Tribunal Constitucional, que no, que obviamente respecto de la remuneración, que estas no sean mayores a las 5 RP y que solamente correspondería el exceso de esta, solo podría aplicarse hasta una tercera parte. Lo que se busca con la compensación es que no en sí con una cuenta sueldo, sino con otras cuentas que cuente el consumidor dentro de esta entidad financiera, pueda irse amortizando una deuda que tenga también con la entidad. Eso es lo que busca en sí el derecho de compensación, más no perjudicar al consumidor. Esto obviamente solamente se hace cuando pues la entidad financiera no está cumpliendo de acuerdo no está guiándose de acuerdo al criterio establecido por el Tribunal Constitucional. El deber de información. Ya hemos resaltado que que la información genera pues certidumbre y facilita el comportamiento del consumidor, lo cual le permite conocer sus derechos y obligaciones, así como prever posibles contingencias. Cabe agregar que la información es un proceso de naturaleza dinámica, como lo hemos mencionado, ¿no? Uno debe siempre consultar e informarse, exigir, ¿no?, al colaborador del banco el informe todo acerca de lo que el consumidor tenga dudas. Pero esto también debe estar obviamente especificado debidamente en el contrato, en la hoja informativa. Justamente, por tanto, esta no es exigible únicamente al momento de la configuración de relación de consumo, sino también a lo largo de esta. Ello permitirá que el consumidor pueda contar con toda la información relevante y suficiente para hacer valer sus derechos en caso de que se produjera alguna controversia. Por ejemplo, acá tenemos otro caso. Se observó que en la respuesta del requerimiento de información del denunciante, el banco no dio mayor
detalles de los comprobantes de pago faltantes del seguro que había contratado el denunciante, incluso ni información certera de los pagos, y presentó información al denunciante respecto a los pagos de seguro que difieren de la información que manejaba la empresa aseguradora. Es decir, ¿no? El consumidor estaba haciendo sus pagos a través, ¿no?, de la entidad financiera para pagarlo de la entidad aseguradora. En este caso, el banco interviene como un tercero comercializador al momento de ofrecer un seguro, y al realizar los pagos, pues se supone que el banco también tiene esa información. Y al momento que el Indecopi requirió la información tanto a la entidad aseguradora como a la entidad bancaria, estos pagos pues no eran congruentes, eran distintos. En ese caso, no se puede considerar que la respuesta otorgada por la entidad financiera hubiera sido pues la adecuada. Incluso de la revisión de la respuesta dada por el banco, eh, si bien podría existir, ¿no? A veces mencionan, no, que la información podría ser manejada por la entidad aseguradora, ni siquiera se advirtió que en la respuesta que se brindó, el banco siquiera indicó los canales de atención que podría tener la entidad aseguradora también para absolver las consultas del consumidor y acceder a información que éste necesitaba. En ese sentido, eh, se confirmó la resolución emitida por la CC1 que declaró fundada la denuncia por infracción al literal B del numeral 1.1 del artículo 1 y el artículo 2 del Código. Asimismo, tenemos que los proveedores no pueden exonerarse de responsabilidad por la información que brindan sus trabajadores. Justamente es lo que estamos mencionando, ¿no? En la etapa de captación de consumidores, es decir, como una etapa inicial de la relación de consumo, indicando que a la firma del contrato se entregaba la información correcta a los clientes, toda vez que la obligación del proveedor de brindar información veraz, oportuna y que no induzca a error al consumidor no se circunscribe solamente a una etapa en específico. Como les he indicado, esta debe ser en toda la etapa del proceso, pre, durante y post. En este caso, la SAD advirtió que la información brindada por los vendedores de Maquisistemas, un proveedor, no coincidía con la información consignada en los contratos presentados, toda vez que los vendedores indicaron que en los supuestos de resolución contractual, la penalidad aplicable era por la cuota de inscripción más dos cuotas capitales, o como se indicó en una de las supervisiones, la cuota de inscripción más una sola penalidad, mientras que en los contratos se estableció que ante la resolución del contrato se retenía tanto la cuota de inscripción como dos primeras cuotas capitales y adicionalmente también se retenían otros conceptos como las alícuotas de las cuotas de administración, recargos por pagos tardíos, seguros de devengados, penalidades por incumplimiento en el pago de remate y otras deudas pendientes a favor del proveedor, evidenciándose obviamente así una incongruencia entre la información proporcionada al cliente por los trabajadores y las condiciones contractuales efectivamente oponibles que ya se encontraban en los contratos. En su apelación, el proveedor pues señaló que se podía inducir a error al consumidor al momento que se establecía la relación de consumo, toda vez que antes de la suscripción del contrato de administración de fondos colectivos entregaban todos los documentos que describían las creencias y operatividad del sistema. No obstante, la sala reiteró en este caso al denunciado lo establecido en los artículos 2 y 3 del Código y confirmó la resolución final emitida por las CCT, haberse acreditado que el proveedor incurrió en infracción al artículo 2 y 3 del Código en función a la información que no pues brindó de manera oportuna y veraz al consumidor en ese momento. El artículo 87 del Código de Protección y Defensa del Consumidor exige a las entidades del sistema financiero la carga de la prueba de la existencia de negociación en documento aparte cuando el orden de imputación de pagos pactado conlleve un agravamiento desproporcionado del monto deudado. Como puede verificarse de dicho estrato contractual, se desprende que los recaudos, en este caso particular, ¿no?, que los recaudos por combustible realizados por el denunciante se encontraban contemplados como un medio de pago autorizado por las partes para cancelar las obligaciones derivadas del crédito vehicular contratado, por lo que estos deberían ser direccionados a dicho crédito, a efectos de que estos cumplieran con la finalidad para la cual fueron acordados. Esto es la de cancelar el producto adquirido por el consumidor, sin que exista justificación alguna para que el proveedor denunciado haya unilateralmente redirigido dichos pagos a cancelar una obligación derivada de un contrato distinto. En este caso, se declaró pues fundada la denuncia contra la ESPIN por infracción al artículo 18 y 19 del Código. Es decir, que en este caso, la entidad dirigió esos pagos
a una obligación distinta de la que realmente estaba estipulada pues, en el contrato primigenio en relación a los recaudos por el combustible. Acá tenemos también una diferencia entre los pedidos de información, reclamos y solicitudes de gestión. La sala ha diferenciado los siguientes tipos infractores. En los casos de pedidos de información, estos buscan pues únicamente que el proveedor traslade de manera clara y oportuna al consumidor cierta información, la misma que deberá ser relevante y pertinente respecto a la relación de consumo existente. El reclamo, cuando las misivas remitidas por el consumidor tengan por finalidad solicitar al proveedor que rectifique en un error o se abstengan de realizar ciertas actuaciones que estarían afectando sus intereses. Solicitudes de gestión, cuando a través de ellas el consumidor pretenda que el proveedor ejecute una prestación de dar, hacer o no hacer distinta a la sola transmisión de determinada información. Mm. A ver, estoy revisando acá. Si en caso un cliente solicite información a la entidad financiera sobre las posibles deudas que mantiene la entidad financiera no responde. Bueno, en ese caso puede acudir al Indecopi, como se les he mencionado, ante el Servicio de Atención al Ciudadano, para que a través de esta también, ¿no? Presente su reclamo respecto a ese pedido de información que el banco se está negando a hacerlo, ¿no? Se debe entender que en este caso el banco cuenta con toda esta información y debe ser proporcionada, pues en todo caso, al consumidor. Y en caso no accediera a través del reclamo, bueno, lo que seguiría es pues hacer la denuncia correspondiente. La devolución del seguro de desgravamen funciona en el caso, digamos, si uno paga su crédito de manera adelantada. Obviamente uno tiene un cronograma de pagos establecido, ¿no? Pero si el consumidor paga este de manera adelantada, se devuelve justamente el monto que corresponde al seguro de desgravamen, porque justamente es lo que está pasando, ¿no? El seguro de desgravamen lo que busca es proteger al crédito si en caso el consumidor sufriera pues una imposibilidad de pago en algún momento en el transcurso de este crédito. Pero si el consumidor puede pagar de manera total este crédito, justamente ahí es cuando realiza el pago y puede exigir al banco que se devuelva el monto correspondiente al seguro de desgravamen. Sí, bueno, o sea, es que lo que busca el seguro de desgravamen es, digamos, dar una protección, tanto, o sea, ese seguro es para que el consumidor, en caso en un momento se vea impedido, ¿no? Una situación X, ya no puede realizar pagos, él debe acudir al seguro de desgravamen y el seguro de desgravamen va a cubrir, obviamente, esa deuda que tiene con el banco. Es por eso que como usted los indica, ¿no? Es obligatorio tenerlo, pero no, o sea, es algo que al final tiene como fin ayudar al consumidor, no es en su desmedro. Pero eso sí, este no debe variar. Este monto, este porcentaje del seguro de gravamen se encuentra consignado en el cronograma de pagos, está especificado respecto de todo lo que dure el contrato y este no puede ser cambiado y elevado de manera, pues, sin haberse informado al consumidor. Incluso, no, este se debe mantener en todo lo que dure el crédito que ya se le ha otorgado al consumidor. Sí, si el seguro de gravamen, el monto este sufre alguna variación, debe ser debidamente informado, pero lo correcto es que este no sufra ninguna modificación, en tanto este ya se encuentra estipulado obviamente en el cronograma de pagos y como está comprendido durante todo el tiempo que uno tiene que pagar de manera mensual las cuotas del crédito. Bueno, como se ha mencionado en anteriores sesiones, lo que es el caso de indemnización por daños y perjuicios no lo puede ver, no es competencia del INDECOPI. La vía específica es la vía pues, judicial ante una demanda por indemnización de daños y perjuicios. E incluso en esta demanda el consumidor puede adjuntar también como un respaldo la resolución emitida por el INDECOPI que obviamente haya salido a su favor, pues, ¿no? En el cual se haya verificado pues que
la entidad financiera haya ocurrido pues, en una infracción, ¿no? Se puede juntar eso con la demanda de indemnización de daños y perjuicios. Ante una demanda ante el Poder Judicial. Si en caso que se haya cancelado el crédito y se mantiene la deuda, no, pues en ese sentido, bueno, recurrir nomás en todo caso ante el Indecopi. Bueno, primeramente al banco, ¿no? Pedir la información, el por qué sigue aún figurando la deuda cuando ya se realizó obviamente el pago total de esta. Y si no, obviamente recurrir pues al Indecopi para ya iniciar un procedimiento sancionador en función de la denuncia que se presente. En el caso de los reclamos, desde el momento que la persona tiene conocimiento pues del hecho que está vulnerando, ¿no? O el accionar indebido de la entidad financiera. Cabe precisar que en el caso de las denuncias, una vez de conocido el hecho, el consumidor tiene 2 años para presentar su denuncia. Pasado ese tiempo ya ha prescrito la acción del Indecopi. Bueno, la efectividad de la denuncia, eso obviamente está enmarcado dentro del proceso y los medios probatorios que se encuentran en el procedimiento. Esto es un análisis, ¿no? Se requiere información a la entidad financiera y también los medios probatorios que presente el consumidor. Estos son evaluados obviamente por la comisión o en su defecto por el ORPS, y en función de estos medios probatorios, si se encuentra acreditada una infracción en el artículo 18 y 19 o el artículo 56 o el 62, esta denuncia pues se declara fundada, ¿no? O también puede ser declarada infundada. Sí, el costo de la denuncia es 36 soles, es la tasa administrativa que se paga por denuncia. Vamos a continuar con los casos. El plazo para pedidos de información y atención de reclamos, considerando en este caso la resolución SBS 4036-2022, así como también el artículo 88 del Código, las entidades del sistema financiero cuentan con un plazo legal de 15 días hábiles para su atención, pudiendo extenderse excepcionalmente siempre que por la naturaleza del reclamo o requerimiento requieran el procedimiento previo de un tercero. Esta ampliación debe ser comunicada al usuario dentro del mencionado plazo, explicándole las razones de esta, además de precisarle el plazo estimado de respuesta. En el caso de la atención de solicitudes de gestión, a diferencia de los pedidos de información y reclamos, las solicitudes de gestión no cuentan con un plazo legalmente fijado para su atención. No obstante, en el marco del deber de idoneidad, la autoridad ha considerado que si bien no existe una normativa sectorial que regule el plazo para su atención, el periodo de tiempo que utilicen las entidades financieras para ello deberá ser analizado desde un parámetro de razonabilidad, atendiendo a las circunstancias concretas del caso en particular. Asimismo, resulta razonable que ante la negativa de lo solicitado, el proveedor informa al consumidor sobre tal decisión, así como sobre el sustento de esta, a fin de que ésta pueda adoptar las acciones que estime pertinentes. Eh, Cabe agregar acá que en los casos que hemos visto durante la oficina, utilizamos que este plazo también debe ser el de 15 días hábiles, ¿no? Igualmente este puede ser prorrogable por otros 15 días hábiles más. Este es un tiempo pues razonable en el cual las entidades financieras pueden atender las solicitudes, reclamos o pedidos de información de los consumidores. Reprogramación de obligaciones. La CC1 declaró fundada una denuncia por infracción al artículo 18 y 19 del Código, en la medida que la entidad bancaria reprogramó el crédito del denunciante de manera unilateral, sin cumplir con los presupuestos establecidos en la normativa vigente emitida por la SBS. Ello en tanto la entidad financiera, si bien contaba con la facultad de reprogramar de manera unilateral el crédito vehicular del denunciante, sin embargo, para que dicha reprogramación sea válida, el nuevo cronograma no debía excederse por más de 6 meses del plazo pactado inicialmente o en su defecto en aplicación del oficio múltiple emitido por la SBS del 29 de mayo de 2020, que dicho programa no se haya extendido por más de 12 meses del plazo inicialmente pactado.
Asimismo, justamente tenemos otro caso relacionado justamente en este tiempo de la pandemia que se vio acá en la oficina, ¿no? En este caso, se tuvo presente que la fecha que se dio una operación de congelamiento, congelamiento, que es la materia de controversia en este caso particular, la SBS emitió resoluciones, pues, a efectos de cautelar los derechos de los usuarios dentro del sistema financiero, en tanto facultó a las entidades financieras para que puedan realizar las reprogramaciones de los cronogramas de pago. Así se verifica que del oficio múltiple 11150-2020 SBS, en su cuarto párrafo, se dispone pues que las entidades están obligadas a efectuar la comunicación correspondiente a los usuarios a fin de que puedan dar su consentimiento o solicitar la reversión de tal reprogramación. Asimismo, con el oficio múltiple 19483-2020 SBS, se precisó que las comunicaciones deben computarse a partir del 15 de agosto de 2020 y cuando se tratase de comunicaciones escritas al domicilio del cliente y su plazo de notificación desde el 23 de agosto de 2020. Perdón. En este caso, del instrumento denominado Reporte de Movimientos de Pago del 17 de abril de 2020, se corroboró que la denunciante se encontraba al día en sus pagos hasta el mes de abril del 2020. Tal factor la colocaba en el alcance de los supuestos del oficio múltiple 11150-2020 CBS, encontrándose mi banco facultado para realizar de forma unilateral la modificación y reprogramación del cronograma de pagos. Esto en el tiempo de pandemia. Así, pero posterior a la modificación y el referido congelamiento unilateral, el citado proveedor debió cumplir con poner en conocimiento de la denunciante primero el congelamiento unilateral de su deuda, seguidamente de la posibilidad de la reversión de dicha modificación, así como el procedimiento aplicable para llevar a cabo la reversión de tal operación. En ese sentido, era deber de la entidad financiera el de informar a la consumidora sobre la reprogramación practicada y la posibilidad de su reversión de forma detallada y directa, debiéndose dejar constancia además del envío y recepción de la información necesaria para no vulnerar sus derechos como consumidora. No obstante, y conforme se precisó en los considerados que preceden, es decir, en este caso en particular, del procedimiento no se verificó un instrumento que permita acreditar de forma objetiva y específica que la denunciante hubiera autorizado al proveedor para recibir las comunicaciones y o información a través de su número de su celular. Cabe agregar que del reporte íntico, fue el reporte que utilizó pues, la entidad financiera, no se aprecia de forma objetiva nomenclatura y o código que permitiera acreditar y o confirmar objetivamente que el mensaje fue debidamente recibido o recepcionado por la citada consumidora. Por consiguiente, de lo ubicado en este procedimiento, se desprende que la entidad financiera no será incurrió en infracción en el artículo 19 del código y se confirmó lo resuelto por el ORPS. En este caso, como bien se ha mencionado, la comunicación se envió al número celular de la denunciante, pero en ningún momento la entidad financiera pues, informó, pese al requerimiento de información, que efectivamente la consumidora había habilitado su celular para que ahí le llegara esa información. Incluso no especificó qué canal había facultado a la denunciante para que se le dé esa información. Ellos indicaron que también le enviaron obviamente el mensaje, pero el mensaje, bueno, de los medios probatorios era un mensaje sencillo, o sea, no especificaba la manera como revertir esa modificación unilateral, lo cual debió haberlo efectuado a través del mensaje, pero obviamente también, como lo hemos mencionado, debió acreditar que este mensaje fue recibido y recepcionado por la consumidora, lo cual tampoco se acreditó en este caso. Y sí, en este caso la SS, pues en ese tiempo de pandemia emitió diversos oficios múltiples, los cuales facultaban a las entidades financieras las reprobaciones unilaterales, pero ojo, debiendo informar debidamente al consumidor de su aceptación y así como también, lo estoy reiterando, la posibilidad de poder revertir esta acción de manera detallada, no solamente de una manera general, sino de manera detallada y los pasos a seguir para revertir la misma en caso el consumidor no se encontrara de acuerdo con esta modificación. Un caso de reprogramación de parte. Se denunció que el banco reprogramó indebidamente la deuda en dólares americanos de la tarjeta de crédito del denunciante sin su consentimiento, pese a que ésta debía ser únicamente a su deuda en soles. Así se estableció que debe existir
una aceptación pues de la contraparte y establecer de manera expresa bajo qué términos o condiciones se efectuó la modificación, atribuyéndose eso al banco, la carga de su acreditación. Y al no haberse acreditado debidamente este hecho, se declaró fundada la denuncia por infracción al literal C del artículo 56 del Código. En tanto, reprobó indebidamente la deuda en dólares americanos de la tarjeta de crédito de la denunciante. Un caso también visto en la CC1. Un pago anticipado, ¿no? Se cuestionó que la entidad bancaria no aplicó el abono efectuado como pago anticipado según lo indicado y sin haberle brindado información suficiente acerca de los requisitos para amortizar su deuda de forma oportuna, por lo que se declaró fundada la denuncia por infracción al artículo 86 del Código, al acreditarse que el proveedor denunciado no aplicó debidamente el pago anticipado efectuado por el denunciante ascendente a 35.000 soles, en tanto no cumplió con la instrucción debida de pago del denunciante y le brindó información incorrecta al respecto. A veces sucede que uno sí, pues está yendo a la entidad financiera y quiere hacer el pago total de su crédito, da la instrucción, pero a veces el banco comete, pues, por así decirlo, el error y en vez de dirigir un pago total, no. El pago no lo hace de una manera coherente según lo informado, lo divide en cuotas o de otra manera, no conforme lo ha indicado el consumidor. Y aún más, cuando el consumidor pide pues información, oye, ¿cómo has direccionado mi pago, no? Y el banco le dice de otra manera, pero yo no indiqué eso, ¿no? Si hay una manera, si en caso se vislumbra, como en este caso particular que se ha visto, obviamente es lo más probable, como en este caso es que se declare fundada pues la denuncia en caso que el banco no ha brindado la información oportuna y no dirigió el pago conforme a lo ordenado por el consumidor. Ahora llegamos al caso de adopción de medidas de seguridad. Frente al cuestionamiento de un consumidor con relación a la falta de adopción de medidas de seguridad por parte de una entidad financiera, deber de monitoreo y realización de operaciones inusuales o sospechosas que involucren la presencia de más de un producto financiero afectado con el cargo de operaciones cuestionadas, corresponde efectuar una imputación de cargos y por consiguiente un análisis independiente de la eventual responsabilidad del proveedor en función de cada producto financiero. Ello en tanto la revisión del movimiento de transacciones de cada cliente para determinar su comportamiento habitual se debe efectuar en forma independiente según el uso que le brinde a cada producto financiero que mantenga, puesto que el historial entre uno y otro podría variar, pese a pertenecer al mismo titular. Lo mencionado es una obligación a cumplir por parte de la entidad respecto de cada uno de los productos financieros de sus clientes, de conformidad con el artículo 2 del reglamento de tarjetas de débito y crédito. Este caso de la adopción de medidas de seguridad es hasta ahora uno de los casos más recurrentes que siempre se ven, por así decirlo, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos el caso en que se vio ahora último, ¿no? Que una persona se realizaron, pues, con su tarjeta de crédito, ¿cómo se llama? Dos operaciones ascendentes a 15.000 soles cada una. Esto fue en la fecha de diciembre. Sin embargo, el banco indicó que esta operación se hizo a través de la app, para lo cual se le solicitó como información, se requirió información a la entidad financiera que remitiera pues sus reportes o las medidas de seguridad que acrediten que estas dos operaciones se hicieron debidamente. Si bien el banco presentó ¿cómo se llama los reportes de estas dos operaciones, pero sin embargo, no presentó el enrolamiento. El enrolamiento que debe efectuar el consumidor hacia la app, porque antes de haber obviamente realizado las operaciones, previamente eso, el consumidor debe ingresar a su app, para lo cual también se le pide dos factores. En algunos casos puede ser, un ejemplo, el número del DNI y la clave que uno mismo tiene, una clave de seguridad para ingresar a la app. Y ahora bien, para después ya aprobar las operaciones que uno está realizando, también efectivamente debe de pedir pues, la aprobación del consumidor a través de una clave dinámica o el código CBB de manera digital. Ya no se utiliza también en casos del físico, ¿no? Pero la entidad financiera, pues, solo presentó los reportes de que la operación se realizó bien, pero no el momento que se está ingresando a la app. Segundo, se pidió también los estados de cuenta para verificar el comportamiento habitual del consumidor. En este caso se vio que se pidió los estados de cuenta anteriores a un año de la operación que se realizó en diciembre del 2023. Y sí, pues, o sea, las operaciones no anteriormente que realizaba el consumidor no superaban el monto de
perdón, algo de, sí, no, 1.500 soles. Y en este caso, en un solo mes, el consumidor había hecho dos operaciones por 15.000 soles. Ya, obviamente fuera del comportamiento habitual de consumo pues, del, del denunciante. Y en ese caso pues, se declaró pues, fundada la denuncia a favor del consumidor. Asimismo, también tenemos otro caso, recuerdo también en el caso de con tarjeta de crédito se compró, supuestamente la financiera O indicó que la denunciante había adquirido adquirió una cocina. La denunciante obviamente dijo que ella en ningún momento hubiera utilizado su tarjeta de crédito para la adquisición de la cocina. Sin embargo, le estaban llegando los estados de cuenta a esta persona, la denunciante, con la compra de la cocina. Se requirió información a la financiera, tanto en la primera instancia el ORP se encargó de ello. Y bueno, pues lo que indicó lo financiero fue que la consumidora pues no tenía registro de esa operación. Ellos decían que no se ha utilizado la tarjeta de crédito, no existe esa compra. Pero sí estaba en el expediente, pues, el estado de cuenta y estaba ahí consignada la compra, pues, de la referida cocina. Incluso se pidió que si realmente no los reportes de la acreditación y la aprobación de la operación, porque inclusive también esta operación se había hecho a través de de la app de la financiera. Y pues la financiera no presentó los reportes, nada de eso. Y en función de ello, puedo también ser, claro, pues fundada la denuncia a favor, pues, de la consumidora en este caso. A ver, tenemos también mm, un caso que se vio un tiempo, tanto acá en la ciudad de Tacna y también se vio en Lima. Era el caso cuando, digamos, uno adquiría una tarjeta de crédito. Mm, ¿Qué hacía? Obviamente las entidades financieras cuentan, ¿no?, con un servicio de correspondencia que llevaba la tarjeta de crédito solicitada al titular de esta, la llevaban a su casa, a su domicilio. Pero había una gran sorpresa en esto, ¿por qué? Porque cuando llegaban a la casa del consumidor, ¿no? Este decía pues que no, o sea, yo no he solicitado ninguna tarjeta de crédito, ¿no? Y obviamente no aceptaban la tarjeta y el servicio de correspondencia pues no se la llevaba. Sin embargo, bueno, ahí, ¿qué sucedió? Bueno, se presume, ¿no? Obviamente no hay una prueba de ello, pero como la tarjeta de crédito era emitida por la entidad financiera, obviamente la responsabilidad incurría en el banco, ¿no? ¿Qué sucedía? Que esta tarjeta al final era utilizada, se realizaban diversas compras y el hecho era pues que el consumidor no tenía pues esta tarjeta. Cuando le llegaban los estados de cuenta, el consumidor se encontraba sorprendido. Y justamente ahí es donde, digamos, si es que realmente se pidió que se acreditara que efectivamente el consumidor recibió la tarjeta. Para esto, el banco presentó el cargo de recepción de manera física que se había dejado en la casa del consumidor. Lo raro, pues, era pues que a lo que había presentado el consumidor, los datos no correspondían digamos, a los datos del domicilio físico del consumidor, no eran los acordes. Asimismo, pues el consumidor tampoco tenía, pues, no tenía conocimiento de la tarjeta. Y bueno, en ese caso también pues se declaró fundada la denuncia a favor de los consumidores. Ahora también tenemos otros casos, digamos, en los que se han realizado operaciones en el caso de otras entidades financieras, con la tarjeta del consumidor. A veces en las apps está pues la facilidad de acceder a créditos de manera rápida. Un consumidor que había pasado que a través de su tarjeta había adquirido pues un crédito ascendente a 20.000 soles y bueno pues en el transcurso que le dieron ese crédito, obviamente no era el consumidor el que está aceptando el crédito, sino otra tercera persona que había vulnerado sus datos, ¿no?, ante la entidad financiera y al momento que le otorgaron pues el crédito, ya estaban obviamente efectuándose transferencias por 3.000 soles, 3.000 soles, 4.000 soles, ¿no? Cosa que en este caso el consumidor denunció, pues, ¿no? Porque él no había ejecutado, se pidió información respecto de el acceso a la app, la aprobación del crédito, ¿no? De qué manera fue. El banco, pues, obviamente proporcionó, como les digo, siempre presenta sus reportes, pero obviamente en estos tampoco volvió a adjuntar el enrolamiento o el ingreso debido, pues, a la app. Y bueno, se declaró también fundado el procedimiento. Y en este caso, como el consumidor, a efectos de no ser reportado a las centrales de riesgo, había realizado pagos de este crédito que le había sido indebidamente atribuido. Obviamente, con la medida correctiva se ordenó que se devolviera estos pagos efectuados por el consumidor.
De otro lado, también es necesario tener presente que cuando a uno le dan como el caso anterior que les mencioné, en el caso de una tarjeta de crédito que yo no haya solicitado, es mejor en ese caso recibir la tarjeta. Y si uno obviamente no la quiere, ir al día siguiente o en ese mismo momento acercarse a la entidad financiera más cercana y pedir pues, que ésta sea anulada y que obviamente en presencia del mismo consumidor la tarjeta sea destruida, por así decirlo, ¿no? Cortada por la mitad con una tijera. Y eso en frente del consumidor. Obviamente para estar seguro de que esa tarjeta no va a ser utilizada de una manera, pues, por así decirlo, fraudulenta. Perdón. Mm, a ver, mm, teníamos, a ver, un otro caso que se vio en el caso del ORPS, en el caso de los servicios de una entidad que ofrecía bitcoins. En este caso, se le había ofrecido al consumidor que éste podía hacer el retiro de su equivalente en bitcoins, obviamente ya en moneda nacional, en cualquier momento. Sin embargo, el consumidor, cuando ya obviamente tenía una cantidad, obviamente que ya quería retirar porque había logrado ganancias, eh, justamente esta entidad que emitía los bitcoins no se lo permitía, no le permitía retirar las ganancias, los montos. Para ello, el consumidor adjuntó unos audios. Obviamente, previo a poder considerarse estos audios como medios probatorios, se verificó que estos no vulneraran pues, información vulnerable, tanto, perdón, en el caso del proveedor, el representante del proveedor, ¿no? Y al verificarse que no vulneraba ninguna información pues, concerniente a la vida personal del representante de la entidad, se tomaron en cuenta estos audios de información. Pero bueno, al momento del análisis de estos audios se vio pues que ninguno de estos audios, el consumidor había dicho que en un inicio esta entidad, Bitsu, creo que era Bitsu, le había indicado que él podría retirar sus ganancias en cualquier momento de su cuenta de Bitcoin, pero en los audios no se verificó eso de ahí. Presentó también capturas de la página web de la empresa, en tal esta tampoco indicaba pues una expresamente que el consumidor podía en cualquier momento retirar sus ganancias de dicha empresa. Y bueno, en ese sentido, pues, a pesar de los medios probatorios que aportó, en este caso el denunciante se declaró pues infundada la denuncia, ¿no? Bueno, eh, son por ahora los casos que les puedo poner y darles cuenta, ¿no? Con esto doy por concluida la presentación. Bueno, y estoy atento pues a otras preguntas o inquietudes que tengan dentro del ámbito, obviamente, ¿no? De la naturaleza de los procedimientos que ve el Indecopi, ¿no? Muchas gracias por su atención a todos.